Vamos a hablar ya mismo con Laura Vidot, endocrinóloga de OSEP, sobre el riesgo cardiometabólico. ¿Cómo va, Laura? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo Gracias por están? acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué es esto del riesgo cardiometabólico? Ya me asusta un poquitito el nombre. Y porque generalmente decimos riesgo cardiovascular. Sí. Y acá no solamente estamos apuntando a prevenir el riesgo cardiovascular, sino también prevenir el riesgo de diabetes. El riesgo de diabetes, el riesgo de obesidad. Entonces, como que ese nombre abarca todo. Sí. Es una campaña que se ha iniciado en OSEP, se ha retomado en realidad, porque ya la estábamos haciendo hace unos años antes, pre-pandemia, y ahora lo hemos podido retomar para poder detectar a aquellas personas que tienen riesgo de tener diabetes o riesgo de tener enfermedad cardiovascular o cerebrovascular en los próximos años. ¿Para qué? Para tratar de evitar que lleguen a tener la diabetes o el evento cardiovascular, o si lo llegan a hacer, que sea lo más lejos posible. Digamos, ¿a quiénes apunta puntualmente? ¿En cuanto a edad en realidad, como estamos hoy, porque la última encuesta nacional de factores de riesgo, no sé si la han escuchado nombrar, es una encuesta que se hace en la Argentina y que va evaluando nuestra población. Qué tanto tenemos de obesidad, qué tanto de nuestra población fuma, qué tantos tienen diabetes, qué tantos tienen hipertensión, dislipidemia. Esa encuesta nacional indica en los últimos años que cada vez tenemos más personas con sobrepeso y obesidad. Ya estamos teniendo casi el 60% de nuestra población en esta instancia de sobrepeso y obesidad. Que el 30% de nuestra población tiene hipertensión, otro 30% tiene dislipidemia, que es el colesterol o triglicéridos altos, el 12% de nuestra población tiene diabetes. Entonces, en base a esta encuesta nacional de factores de riesgo, la idea es tratar de disminuir esos números, ¿no? Que cada vez han ido más en aumento. En vez de lograr disminuirlos, cada vez tenemos más. ¿Por qué? Porque todo esto va de la mano de la alimentación que estamos teniendo y de la actividad física que estamos teniendo. Entonces, esa misma encuesta también identifica qué tanto estamos comiendo de frutas y verduras por día y también identifica qué tanto agua tomamos, qué tanta sal le colocamos a nuestros alimentos y qué tanta actividad física estamos haciendo. Entonces, cada vez estamos haciendo menos actividad física, cada vez estamos comiendo menos frutas y menos verduras. Por lo tanto, cada vez tenemos más diabetes, más obesidad y más, por lo tanto, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Leí por ahí en una investigación científica que no estaría mal, sacando el susto que uno le da que le digan lo que no quiere escuchar, no estaría mal preguntar al médico, análisis mediante, ¿tengo factores de riesgo? Para ir puntualmente a cuidar esos ítems, ¿no? La idea es que en realidad el paciente se eduque y él ya sepa realmente cuáles son sus factores de riesgo. Claro. Por eso hemos puesto distintos stands, no esta semana, porque esta semana es la semana del colesterol y del corazón. Entonces, distintos stands informativos en distintas sedes de la obra social, no solamente acá en OSEP Central, que hoy está en la calle Salta, mañana está en la calle Vicente Zapata, sino en todas las sedes y subsedes de la provincia. Hoy mismo, en este mismo horario, están haciendo esta misma evaluación en Alvear, en San Martín, por ejemplo. Bueno. Entonces, lo que estamos buscando es ver a las personas a ver en qué situación están e informarlas, que ellos ya se lleven el dato de cuáles son sus factores de riesgo, qué edad tiene su corazón, es una de las cosas que les damos. Ya les tomamos el peso, la talla, el perímetro de cintura. ¿Qué edad tiene tu corazón? Exacto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una mujer que tiene 30 años, por decirle, edad cronológica, si esa mujer tiene un peso adecuado, hace actividad física, come saludable, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no fuma, la edad de su corazón es la misma, 30 años. Pero si esa misma mujer de 30 años tiene sobrepeso o obesidad, fuma, tiene diabetes, tiene hipertensión, quizás la edad de su corazón o la edad de sus arterias es de 80 años. Entonces eso como que impacta. Es fuerte lo que estás diciendo. Fuerte lo que estás diciendo. Eso impacta más. O sea, puedes tener una edad ¿En serio esa de 30, diferencia? un corazón de tal cual. Creer que tienes un corazón de 30, pero en realidad tu corazón tiene 80 años. Tu corazón está, claro, teniendo tus arterias, están tan envejecidas como las de una persona que tiene 80 años, por ejemplo. Entonces eso como que te impacta. Porque eso es lo que buscamos. Uno escucha al revés, cuando un adulto mayor se hace los análisis y dice, me dio perfecto análisis, tengo la sangre de un chico de 15, te dice. Y en realidad no vemos todo lo opuesto, que es cualquiera de nosotros, que por ahí no se cuida o no tiene los hábitos incorporados y tiene a lo mejor al revés.
la edad cronológica, de la edad física de alguien mucho más grande. Sí. Claro, entonces hacemos toda esa evaluación hoy día en la calle, lo estamos haciendo, así que el que se quiera acercar lo podemos hacer. Y ya repasamos enseguida de nuevo dónde. Claro, entonces estamos tomando todos esos datos, que todos sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, si fuma, si no fuma, todos esos datos, qué actividad física hace, y eso se hace, es un cuestionario que da un puntaje. Y eso, digo, ese puntaje que estás diciendo es como el puntapié inicial para más estudios, para, por ejemplo, análisis completo de sangre y orina, algo así. En algunos casos sí, y en algunos casos es tomar conciencia en realidad. Porque decir, si ya sé que lo que tengo que hacer es dejar de fumar, o si ya sé que lo que tengo que empezar a hacer es empezar a hacer actividad física, o de la alimentación misma, quizás muchos ya sabemos lo que tendríamos y lo que no tendríamos que comer, Claro, y claro. si no tendríamos que poner en práctica. Claro, O sea, la idea no es empezar a gastar mucho dinero, digamos, en lo que sean exámenes complementarios, como sería el laboratorio, hacer ergometría, que en algunos casos quizás sea necesario, en algunos casos extremos. Pero Cuidarnos nosotros apuntamos Cuidarnos llegar antes. antes, exacto. Igual me llama mucho la atención lo que decís, Laura, porque en esto de que comemos mal, no hacemos actividad física, no dormimos bien, fumamos, digo, pero uno siente, tal vez ingenuamente, que hay más conciencia que antes. No sé si por las redes, viste que uno cree que la gente se cuida más o hace más ejercicio, come más sano, como que hay un poquito más de conciencia. Puede ser que en algunos grupos etarios sí y en otros no, o vos realmente decís, no, mira, no hay conciencia, estamos haciendo todo mal. Conocimiento, te diría. Tenemos más conocimiento. Ah. Lo que no sé si lo aplicamos. Bien. Ah. Es más, veámoslo en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, es como Y, que sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Claro, es lo que nos ha pasado ahora al volver a ver a la gente después de la pandemia. Al volver que nuestros pacientes vuelvan a la consulta, el que era diabético, era el que era hipertenso, quizás dejó la medicación porque no podía acceder a las recetas, no vino a las consultas, seguro que aumentó de peso. Como estuvo encerrado, disminuyó su actividad física. Sí. Como estaba estresado, estaba ansioso, quizás volvió a fumar. O sea, muchas Falta de de las cosas. controles también. Mucha gente Claro. que no fue al médico Sí, durante sí, la sí, pandemia, lo hemos hablado muchas veces, toda la medicina preventiva, mucha gente no fue a los controles médicos. Claro. Es más, uno a veces dice, los kilitos de la pandemia, y lo decís a lo mejor hasta como con gracia. ¿Qué pasó ahí? La pandemia. Y bueno, y no tomás conciencia de todo esto. Sí. Y a mí me preocupa también la gente que no sabe alimentarse o no puede cubrir su dieta diaria como corresponde, ¿no? Seguro. Ha sido difícil retomar ahora los controles, por eso hemos hecho estas campañas como para tomar conciencia y bueno, volver a encarrilar esos tratamientos que quedaron así medios inconclusos y volver a la campaña que teníamos de evitar, de prevenir lo que es la diabetes y prevenir los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Todo esto va de la mano de los hábitos saludables, no hay mucha ciencia, digamos. Es volver a insistir con lo de disminuir la ingesta de todo lo que son productos de copetín, por ejemplo, que tienen mucha sal, que tienen muchas grasas, Sí. disminuir o dejar el cigarrillo, empezar a comer más frutas, más verduras, tomar mucha agua, que eso nos cuesta mucho hacerlo, por lo menos 2 litros de líquido por día, y retomar la actividad física que podamos. Eso hay que irlo viendo, que su médico de cabecera también les diga qué es lo que pueden hacer, no alargarnos tampoco a correr la maratón, porque quizás es peor, ¿no? Sí, sí. Pero sí empezar a retomar todo eso que habíamos empezado antes y empezarnos a concientizar de que lo podemos evitar. Eso es el mensaje que tiene que quedar. Si yo tengo antecedentes en mi familia de diabetes, no quiere decir que yo sí o sí voy a ser diabético. Claro. Tengo un alto riesgo, tengo el terreno predisponente, digamos. Pero si yo logro tener un peso adecuado, hago actividad física, me alimento de forma saludable, quizás nunca haga la diabetes. O si la hago, quizás la haga a los 70 años, no a los 30 o 40 como estamos viendo ahora. Incluso estamos viendo niños y adolescentes con diabetes tipo 2, que era la del adulto. Mirá vos. ¿Siempre el camino va a conducir a cuidados o mejoras en los hábitos que tenemos o también a veces acompañado de medicación? En algunos casos va a hacer falta medicación. Lo que apuntamos es que en una primera etapa en la que ni siquiera necesitamos algunos exámenes complementarios, solamente con saber los factores de riesgo, con saber el perímetro de la cintura de la persona, ya podemos inferir qué riesgo cardiovascular puede tener esa persona. Repasemos Sabiendo eso del perímetro, esos números Sí, sí, son sí, importantes sí. saberlo, porque uno por ahí con el centímetro, ¿cuál sería el ideal en el hombre y en la mujer? Bueno, con el mismo centímetro de modista. Sí, sí, sí. Sí, Ese. Sí, total, que En sí. la, A la altura del a la ombligo. altura del ombligo, digamos, en la línea altura del media, ombligo, sin digamos, mentirse, claro. digamos. Sí, Claro. sin meter panza. Claro. De pie, digamos, se toma con el centímetro de modista el perímetro a nivel del ombligo. Si la mujer tiene más de 88 centímetros de perímetro o el hombre tiene más de 102 centímetros de perímetro, quiere decir que tiene un riesgo alto ya de tener eventos cardiovasculares o cerebrovasculares o de tener diabetes incluso.
Así que con ese simple dato yo ya puedo saber, porque hay otra cosa, por ejemplo, cuando la persona aumenta de peso, hay que ver cómo está distribuido ese peso. No es lo mismo cuando ese peso se distribuye en la pancita, en la zona del abdomen, porque ahí es donde va a reflejar más riesgo cardiometabólico. Ah, mira vos. Claro. Mira, no lo sabía. Es mejor tener caderas que pancita. Ah, mira, bueno, todo un dato. Bien, es muy buen dato sí. ese. Entonces, más de, perdón, Majito, sí, más de pásalo. 102 centímetros en el hombre ya sería un indicativo. Es y riesgo más alto de tener 88 eventos, claro. en la Más de mujer. 88 en la mujer. Bien. Ok. Y Ahora los- nos vamos a empezar a medir. Ahora, Ahora sí, vamos a sí, empezar a medir, me voy con sí. estas medidas a casa. Hay que prevenir. Los episodios cerebrovasculares, ¿se dan más en hombres que en mujeres a una cierta edad o estamos viendo que cada vez más jóvenes los están sufriendo? Todas las enfermedades cardiometabólicas, tanto la diabetes como los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, el tema es que lo estamos viendo en gente más joven. Siempre no nos llamaba la atención verlo en gente de edad, pero el problema es cuando esto aparece en personas jóvenes y más que están en edad activa, que están trabajando, que están formando su familia. Eso también tiene una repercusión económica en esa familia porque ese paciente no puede trabajar o tiene que tomar más licencias, ¿no? Entonces eso lo estamos viendo en gente más joven y lo estamos viendo más en mujeres. Que eso tradicionalmente el que hacía eventos cardiovasculares era el hombre. Sí. Ahora estamos viendo que la mujer cada vez va teniendo más de estos factores de riesgo y también está teniendo más eventos cardiovasculares. Y en la mujer tiene una característica muy especial el tema de las enfermedades cardiovasculares y es que no llegamos siempre más tarde que en el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer cuando tiene dolor en el pecho, por ejemplo, y va a una guardia o consulta, quizás se toma primero como que está angustiada, está ansiosa, entonces se demora un poco más a veces el llegar a hacer realmente el diagnóstico cardiovascular. En cambio, si un hombre empieza con dolor en el pecho, es como que ahí nomás pensamos en algo cardíaco. Sí. Una mujer es como que pensamos, no, está angustiada, ¿Y está ahí, preocupada. ¿qué hay que hacer? ¿Hay que exigirlo? Porque me ha pasado en lo particular de ir a una guardia y que te digan, no, por eso no te voy a hacer un electro. Y vos decís, pero me quiero ir tranquila. No, por eso olvídate, te Ya doy pasa. esto, chao, hasta mañana, estás cansada, estás nerviosa, estrés, a tu casa. Te pasa, entonces, ¿qué haces ahí? Tiene que tener un contexto también, no solamente el dolor de pecho, sino qué otros factores de riesgo tiene esa mujer. O sea, no le vamos a hacer quizás el electro o todos los estudios cardiológicos a una mujer joven, delgada, que no tiene factores de riesgo, pero si esa mujer fuma, si esa mujer ya sabemos que tiene hipertensión, que tiene obesidad, que tiene antecedentes familiares de patologías cardiovasculares, y sí, amerita estudiarlo un poco más en detalle. Laura, cortito, prometimos repasar los puntos de control de OSEP para esto. Sí, en todas las sedes y subsedes. En todas las sedes que y se subsedes de acerquen los OSEP. afiliados a su sede, sea Malargüe, sea Alvear, sea La Paz. Ok. En todos los lugares se va a estar haciendo esta evaluación esta semana. Bien. Por ejemplo, acá al stand estamos haciendo este control del examen físico, se les toma la presión, se les da una devolución de qué riesgo tienen de diabetes y qué riesgo tienen de tener una enfermedad cardiovascular. Y están también los profesores de educación física haciéndoles un test de marcha que se llama, un test de equilibrio, para ver también cómo están en ese aspecto, ¿no? Porque por ahí la gente mayor, el problema que suelen tener es que a medida que han estado tan encerrados, han disminuido la fuerza, por ejemplo, de sus miembros inferiores, entonces tienen más riesgo de caídas. Ok. Entonces tenemos que tratar de evitar también este tipo de problemas, que son las fracturas de cadera, por ejemplo. Muy bien. Así que está todo un equipo interdisciplinario, está a través de Crónicos, que está a cargo del doctor Juan Manuel Gómez Portillo, que es el jefe, está la licenciada Paola Navarro, que ya muchas veces ha estado acá también con ustedes, es la nutricionista, la licenciada Fabiana Montes de Oca, y yo, Laura Vidot, que estamos en el equipo de la sede central, pero en todas las sedes de la provincia se está trabajando esta semana. Perfecto. Laura, gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes Que por estés la muy bien. difusión. Buena semana.